recuperar la Asturias productiva y recuperar actividades económicas que xeneren empleo de calidad. Lo que non podemos volver a apostar polo monocultivo enerxético pensando que sería unha solución. Hai que decir que polo menos el monocultivo enerxético que nos tocou vivir por máis dun siglo polo menos xeneraba empleo, e empleo generalmente de calidad, resultado tamén da lucha popular, por supuesto. Pero é que lo que se plantea agora son cosas que non tienen ningún sentido, como por exemplo pues la manía que se dio por el tema de los parques eólicos, que al final hipotecar un monte, con molinos para xerar enerxía para que outros produzcan fora de Asturias. Y eso para encima no genera ni empleo ni riqueza en el territorio asturiano. Lo único que falle es farrapar. Eso, por supuesto, es inaceptable. Non apostamos por las obras faraónicas, sino por la economía de autoconsumo. Y en ese sentido ya es necesario apostar más bien por miles de instalaciones de autoconsumo que permitan, de alguna forma, disminuir la huelga ecológica. Y eso también genera, efectivamente, empleo para mantenimiento y genera, digamos, actividad económica productiva. En ese sentido, lo que es fundamental aquí y en todo el planeta, y es potenciar una economía de cercanía a todos los niveles. Producir, o sea, consumir lo más cerca posible donde se produce. Y eso podemos hacerlo en Asturias perfectamente.